2 de julio de 1915. Los llantos de una mujer se mezclaban con los susurros franceses que provenían del exterior. En una cama matrimonial yacía uno de los hombres más queridos y odiados de una nación. Porfirio Díaz, ya sin vida. A los 84 años, en París, Francia, muy lejos de su país natal, este hombre de renombre político se encontraba rodeado por su familia. Acompañado por su esposa Carmelita y su hijo Porfirio, se dice que los últimos pensamientos que atravesaron su mente fueron en torno a la figura de su madre y su querida Oaxaca. Deseaba regresar una última vez para poder respirar el aire y apreciar la tierra que lo vio nacer y crecer. A más de 100 años de su fallecimiento, la figura de Porfirio Díaz sigue siendo polémica por encabezar un gobierno lleno de contrastes que se mantuvo por más de 30 años. ¿Cómo fue la vida de esta increíble figura política? ¿Era un hombre que debía ser odiado o amado? ¿Era realmente un villano? Para responder estas preguntas y conocer aún más del que se llamó el dictador de México, te invito a viajar un poco en el tiempo. Todo comienza el 15 de septiembre de 1830. Los procesos revolucionarios latinoamericanos estaban en pleno auge. El continente, de norte a sur, se había embarcado en una cruzada para expulsar a los conquistadores europeos que habían llegado al continente, y México no había sido la excepción. María Petrona Cecilia Mori Cortés dio a luz a su sexto hijo, a quien bautizaron el mismo día junto a su marido, José Faustino Díaz Orozco. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori había llegado al mundo en el seno de una familia trabajadora bajo un contexto político complicado. Si bien sus padres eran de orígenes españoles, ambos eran criollos mixtos, el producto del cruce entre los conquistadores y los habitantes nativos de México. La familia Díaz Mori era católica, creyente y practicante, aunque no eran fanáticos. José Faustino abrió una posada en donde los viajantes podían degustar comidas caseras, y al poco tiempo consiguió instalar un negocio de herrería. Durante 3 años, la familia gozó de un pasar económico privilegiado para la época, pero tras el nacimiento del último niño, Felipe, la tragedia golpeó las puertas del hogar. Una devastadora epidemia de cólera se extendió rápidamente por la ciudad, y el padre de 7 hijos no tardó en caer gravemente enfermo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se apresuró a redactar un testamento en el que legaba todas sus posesiones a su esposa. Esta medida rápida y acertada permitió a María Petrona acceder a los recursos necesarios para criar a sus hijos y al mismo tiempo mantener la estabilidad económica de la familia. La historia de las 3 hermanas de Porfirio, Manuela, Desideria y Nicolasa, está marcada por la lucha y el trabajo arduo. Para mantenerse a flote se vieron obligadas a desempeñar diversos oficios, desde costureras hasta cocineras. La posada, que alguna vez fue su principal fuente de ingresos, quedó atrás rápidamente, y con el tiempo adquirieron otra propiedad donde se dedicaron a la cría de cerdos. La familia enfrentaba numerosas dificultades, y todos sus miembros se veían inmersos en una escena de esfuerzo y trabajo constante para intentar sobrevivir. Aunque la infancia de la familia no estuvo exenta de dificultades, tampoco estuvo sumida en la miseria que afectaba a muchos mexicanos en aquel entonces. Porfirio, por consejo de su padrino, completó su educación en un seminario católico con la intención de seguir la carrera eclesiástica, una opción que ofrecía estabilidad y seguridad financiera según su madre. Sin embargo, los votos de castidad y la vida religiosa no capturaron el interés de Porfirio Díaz. Pronto abandonó el seminario para estudiar leyes, donde tuvo la fortuna de encontrarse con su primer mentor, Benito Juárez, quien más tarde se convertiría en presidente de México. Juárez, un ferviente liberal, lo introdujo en el mundo de la política, y cuando la universidad fue cerrada por orden del presidente Santa Anna, Díaz comprendió que debía unirse a la lucha.
Aunque no era la primera vez que Porfirio intentaba unirse a la milicia, su deseo de participar en la guerra se vio frustrado cuando la intervención estadounidense en México terminó antes de que pudiera tomar las armas. Sin embargo, este episodio marcó el comienzo de su compromiso con la causa y su determinación de luchar por su país. La idea de ser un militar lo perseguía desde sus años dentro de la institución eclesiástica y encontró en las filas del general Juan Álvarez una razón para perseguir aquel ideal. El objetivo era derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna, llevando a cabo lo que se llamó el Plan de Ayutla. En 1853 el plan revolucionario estaba en marcha, y a pesar de que el mentor de Díaz, Benito Juárez, se encontraba exiliado en Estados Unidos, Porfirio se mantenía firme en su idea de luchar contra la dictadura. Las peleas, llevadas a cabo con pequeños escuadrones de guerrilla, lograron que el 9 de agosto de 1855 renunciara Santa Anna. Juan Álvarez asumió como presidente provisional y Porfirio Díaz, quien siempre se mantuvo fiel a sus compañeros liberales, fue nombrado jefe político del distrito de Ixtlán. La carrera militar de Díaz había comenzado con una contundente victoria y de ahí en adelante construyó una carrera tanto política como militar que avanzaría a pasos agigantados. En 1858 un nuevo conflicto estalló en México. La Guerra de la Reforma, que duró 3 años, encontró a Díaz en varias batallas, siempre del lado liberal. La balanza se inclinaba para el lado del bando en donde militaba Porfirio, cuyo desempeño le valió los ascensos a mayor, coronel y finalmente teniente general. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez, quien lo inició en el camino de la política, asumió como presidente y su alumno predilecto terminó obteniendo una banca como diputado. La vida política no iba a ser longeva, al menos no en aquellos primeros años. En 1862 los franceses invadieron México. Porfirio Díaz, que ya le había tomado el gusto al campo de batalla, solicitó permiso para unirse a la lucha una vez más. El 5 de mayo de 1862, Díaz participó en la batalla de Puebla bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Según cuentan los registros de la época, la victoria mexicana era impensada. Estaban en clara inferioridad de condiciones, pero contra todo pronóstico, consiguieron derrotar al enemigo. Porfirio continuó alimentando su reputación como militar, pero aquella gloria estaba en jaque. El emperador francés Napoleón III envió casi 30,000 soldados para recuperar el territorio y en 1863 las fuerzas mexicanas se encontraron frente a un panorama adverso e imponente. Con la muerte del general Zaragoza y las tropas francesas superando ampliamente en número a las de México, la resistencia duró un mes casi de milagro. Díaz mandó a destruir todo el armamento que tenían a disposición poco antes de ser tomados prisioneros, pero en el medio de los traslados hacia la ciudad martinica, consiguió escapar hacia Ciudad de México. Allí, Porfirio se decidió a armar un ejército capaz de expulsar definitivamente a los invasores. A pesar de haber obtenido su ejército, la guerra de guerrillas conseguía mantener a raya a los franceses, pero no detenía las victorias conservadoras. Mientras los liberales luchaban, los conservadores viajaron a Europa y le ofrecieron la corona del Imperio Mexicano al archiduque de Habsburgo, Maximiliano, quien aceptó y se convirtió en emperador instalando el Segundo Imperio Mexicano. Mientras tanto, Porfirio estaba intentando establecer un fuerte en Oaxaca, pero hacia 1865 sus esfuerzos probaron ser infructuosos. El 22 de junio no tuvo más remedio que rendirse aceptando la pena de prisión. De no haber sido por su amigo Justo Benítez, lo habrían fusilado por el delito de sedición. Sin embargo, logró escapar de la prisión gracias a la amistad que había trabado con uno de sus guardias, aunque fue descubierto en el intento.
De nuevo en las calles, Porfirio Díaz comenzó a reunir tropas para dar el golpe definitivo al emperador y a los franceses. Tuvo una idea osada pero efectiva. Se dirigió hacia Puebla, en donde había un gran número de tropas francesas, y atacó sin piedad. La violencia contra los soldados enemigos desató un baño de sangre, y los hombres que sobrevivieron no tuvieron más remedio que retirarse hacia los cerros de Loreto y Guadalupe. Pero Díaz sabía que no podía dormir en los laureles de aquella victoria. Sin perder un minuto, avanzó hacia la capital y el 2 de abril de 1867 consiguió tomarla, en lo que se considera como el inicio definitivo de la caída francesa en México. Díaz había terminado de consolidar su reputación en México. Junto a su fama también creció su ego y sus ambiciones políticas. La retirada francesa le dio la posibilidad de postularse para la presidencia, pero el Congreso eligió a quien lo salvó del fusilamiento. Benito Juárez tomó el poder en 1867 y fue reelecto en 1871 para descontento de Porfirio. Sus proezas en el campo de batalla le valieron varios ofrecimientos de puestos en el gobierno que Díaz rechazó sistemáticamente. Estaba decidido a terminar con aquel artículo de la Constitución que permitía la reelección indefinida presidencial, una ironía cuando se analiza en retrospectiva. Porfirio Díaz se retiró a la Noria, en donde elaboró un plan a favor de la libertad electoral. Era un acto de sublevación que, a diferencia de sus campañas militares, fracasó. En noviembre de 1871 tuvo que exiliarse del país y vio desde el extranjero cómo otra persona accedía al cargo que tanto deseaba. En 1872, Benito Juárez falleció y en su lugar asumió Sebastián Lerdo de Tejada, quien se postuló a la reelección en 1876. Díaz estaba cansado de aquellos manejos políticos que consideraba inconstitucionales y una vez más se rebeló contra el gobierno. A diferencia de la primera vez, en esta oportunidad logró expulsar al presidente del mando tras una serie de manifestaciones en contra de Lerdo de Tejada. La policía del presidente ordenó reprimir a los seguidores de Porfirio, lo cual generó un efecto adverso para el mandatario. El descontento hacia su figura era evidente. Para colmo, Tejada había afectado negativamente a la Iglesia, lo que llevó a esta institución a ponerse del lado de Díaz para su revolución. Con una pequeña porción del ejército de su lado, Porfirio Díaz intentó replicar las victorias épicas del pasado. A pesar del apoyo eclesiástico, la mayor parte de la milicia nacional permanecía fiel al presidente constitucional, lo que resultó en derrotas para los revolucionarios. El 10 de marzo de 1876, sus tropas fueron abatidas en Icamole, Nuevo León. Dicen quienes estaban con él que estalló en llanto por el dolor, la furia y la frustración. Este episodio le valió el apodo de El Llorón de Icamole entre sus detractores. Aquello no sería el final de la denominada Revolución de Tuxtepec, ya que Porfirio Díaz se exilió para conseguir más tropas. La guerra se había desatado una vez más en territorio mexicano. Mariano Escobedo surgió como el principal adversario de Díaz, un militar capaz de poner en jaque los intentos bélicos de su contendiente. Díaz volvió a México dispuesto a imponer su visión. Primero tomó Veracruz y San Luis de Potosí y después fue a por Puebla, ciudad que Porfirio conocía muy bien. Los seguidores de Lerdo de Tejada, que al principio se sentían muy confiados por los resultados obtenidos, se enfrentaban ahora a soldados que no tenían nada que perder, comandados por un hombre dispuesto a tomar el poder sin importar la sangre derramada en el camino. En noviembre, Díaz avanzó sobre Tecuac, en donde Escobedo se había fortificado. Aquella fue la batalla final de la Revolución. El 16 de aquel mes, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo se jugaron a todo o nada. El ganador se llevaría el mando del país. El perdedor probablemente terminaría muerto o preso. Al principio, Díaz estaba al borde de perder aquella pelea. La historia mexicana podría haber tomado un rumbo muy diferente si los seguidores de Lerdo hubieran salido victoriosos.
Sin embargo, la intervención del militar Manuel González terminó de inclinar la balanza a favor de las tropas revolucionarias. Porfirio Díaz encarceló a Escobedo y solo mostró clemencia hacia él debido a la intervención de González, a quien prácticamente le debía la victoria. El 21 de noviembre, Porfirio regresó a la Ciudad de México, en donde se encontró con algunas trabas en sus aspiraciones presidenciales. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, afirmaba que él era el sucesor constitucional de Lerdo de Tejada. Algunos seguidores del derrocado expresidente también pretendían dirigir la nación. Porfirio Díaz no iba a permitir que le estallara una revolución en la cara. Reunió a 5,000 soldados para ir a combatir a las tropas de Iglesias en Guanajuato. Dejó como presidente provisional a Juan Méndez, un militar de confianza, y se dirigió hacia el estado donde sus detractores se habían congregado. En marzo de 1877 terminó de aniquilar a sus oponentes. Ya nada se interponía entre la presidencia y Porfirio Díaz. Había conseguido conquistar su máxima ambición. En aquel año fue declarado como presidente constitucional y durante el primer mandato Porfirio Díaz fue coherente con sus planes. Manuel González se había convertido en su ministro de Fomento y gobernó Oaxaca, mientras que el ahora presidente se embarcó en un enorme proceso de reconstrucción económica y social. Era su visión sobre México y quería llevarla adelante. Sabía que la relación con Estados Unidos debía ser fluida, algo difícil de llevar a cabo dada la resistencia que aparecía desde Washington. Una de las primeras medidas que tomó fue la resolución de pagar la deuda externa en un plan a 15 años, algo que definitivamente calmó las aguas y le dio un poco de respiro a las relaciones internacionales del país. Mientras tanto, las guerras en México habían terminado, pero un nuevo fenómeno amenazaba la paz del pueblo. Los bandoleros surgieron en varios sectores del país. Grupos de ladrones cuyo único fin era asaltar principalmente a los cargamentos que se transportaban vía tren. El poco crecimiento económico de la nación en la primera mitad del siglo había generado un estancamiento de la industria y por ende la pobreza crecía. También había grupos armados que buscaban tomar territorios específicos. Cuando conseguían ocupar algún lugar, se autodenominaban caciques y representaban una amenaza muy real. El presidente Díaz recurrió a un campo que conocía a la perfección. Ordenó a diversos ejércitos que sabía que le serían fieles para que combatieran a los caciques y a los bandoleros. Pero también era consciente de que muchas cúpulas de la milicia tenían sus propias agendas y que estos podían llegar a trabar alianzas con distintos gobernadores. Sin perder un solo minuto, se dedicó a depurar los altos mandos y nombró a militares de su confianza para que reemplazaran a los potenciales traidores. Fue una apuesta un poco arriesgada pero exitosa. Hacia 1879 el país había entrado en un proceso de pacificación inédita que, junto a la creciente economía y una campaña de promoción nacionalista en Estados Unidos, hizo que la imagen del presidente gozara de buena salud. A pesar de sus éxitos, Porfirio Díaz no escapó de tener detractores. Los seguidores de Lerdo reunieron una tropa de 500 personas que desembarcaron en Veracruz con la intención de llevar a cabo un golpe de estado en el municipio y eventualmente abrirse paso hasta la capital. Afortunadamente, Luis Mier y Terán, el gobernador de Veracruz, logró repeler a los atacantes casi sin problemas. Sin embargo, este incidente sirvió como una advertencia clara para Díaz. Demostró que aquellos que se oponían a su régimen podían intentar derrocarlo en cualquier momento y él comprendía perfectamente los peligros de enfrentarse a una sublevación militar. Los rumores sobre los candidatos a presidente revoloteaban en el ambiente político mexicano. Había quienes especulaban que Porfirio Díaz no cumpliría su palabra y se lanzaría como candidato nuevamente. Sin embargo, el presidente enfrentaba sus propios dilemas personales.
Su esposa Delfina Ortega quedó embarazada por sexta vez y en 1880 nació Victoria, a quien nombraron en honor a la batalla de Puebla. Pero los embarazos anteriores habían sido complicados. De los 5 anteriores, solo 3 niños sobrevivieron, mientras que los demás fallecieron poco después del parto. Delfina creía que su situación marital al no estar casados por la iglesia era la causa de tanta tragedia. Sin embargo, Díaz no mostraba intención de tomar los votos matrimoniales hasta que llegó Victoria. La niña y la madre enfermaron de pulmonía casi de inmediato. Victoria apenas resistió la enfermedad durante 2 días y el pronóstico para Delfina era sombrío. Los médicos le informaron al presidente que a su compañera le quedaban pocas horas de vida. Fue entonces cuando Díaz accedió a cumplir el sueño de Delfina. El arzobispo de México casó a la pareja el 7 de abril durante la noche. Sin embargo, la tragedia golpeó con fuerza, ya que Delfina falleció la mañana siguiente. Porfirio Díaz decidió no presentarse como candidato presidencial, cumpliendo así su promesa de respetar a Manuel González y poner fin a los mandatos ininterrumpidos de quienes ostentaban el poder. Durante 4 años la palabra del hombre parecía grabada en piedra, hasta el 1 de diciembre de 1884. La reelección de Díaz no fue una sorpresa para la mayoría de los mexicanos. Su gobierno había sido bastante popular y el mandato de Manuel González continuó con las políticas positivas que había iniciado Porfirio. Una de las medidas que tomó en el inicio de su segundo periodo presidencial fue conseguir una enmienda constitucional que le permitía al presidente la reelección para un nuevo mandato. Sin embargo, en 1890 promulgó una nueva reforma en donde las reelecciones podían ser indefinidas. Una lisa y llana traición a aquellos ideales que enarboló como bandera en aquellas rebeliones en donde luchaba contra aquello que ahora transformaba en ley. Semejante cambio estructural pudo llevarse a cabo porque durante aquellos primeros 3 años de mandato comenzó a reducir las instituciones políticas liberales, convirtiéndose en el gobernador de facto de casi todos los ámbitos en donde se tomaban las decisiones. Enmascarada como una democracia, quien tenía el poder real y único era Porfirio Díaz. El sueño de llevar a México a un período de gloria se convirtió en un proceso dictatorial que inició con una presidencia legítima. La división de poderes era una simple formalidad. El periodismo, llamado el Cuarto Poder, no podía ejercer ningún tipo de crítica. Quienes lo hacían sufrían persecuciones o se los sometía económicamente. La oposición política fue diezmada a tal punto que las elecciones eran formalidades, un circo que se montaba para intentar legitimar la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder. La tiranía contra la que el antiguo militar había combatido terminó reencarnando en alguien que era considerado un héroe de la patria. El pueblo mexicano, familiarizado con las revoluciones y los levantamientos populares, resistió aquel asalto a las instituciones por una simple razón. Al principio las cosas parecían ir bastante bien. Los capitales extranjeros fluían hacia el país, especialmente hacia la explotación minera, lo que impulsaba el crecimiento de diversas industrias como la textil. Bajo el mandato de Díaz, las vías férreas se expandieron como nunca antes, mientras que las líneas de telégrafo empezaron a tejer una red que unía todo el territorio nacional. Además, el presidente de facto inauguró la Universidad Nacional y fundó colonias por todo el país. Sin embargo, este progreso tenía un costo. Las inversiones extranjeras acabaron sacando más dinero del país del que aportaban a las reservas nacionales. Las nuevas colonias se levantaron a expensas de las comunidades indígenas, cuyas tierras terminaron en manos de unos pocos terratenientes, los verdaderos amos del país en aquel entonces. Mientras unos pocos acumulaban riqueza, la gran mayoría se hundía en la pobreza que crecía a un ritmo alarmante año tras año. El analfabetismo se propagaba como una enfermedad en el México de Porfirio Díaz.
El lema de su gobierno, poca política y mucha administración, encubría decisiones que favorecían a los más adinerados, una élite que constituía una ínfima parte de la población. En una época en que el término capitalismo salvaje aún no era moneda corriente, Díaz implementaba una forma despiadada de capitalismo. La paz social se mantenía como en cualquier dictadura, abusando del control policial. Aquel impulso inicial a la ciencia, a las artes, a la inversión económica, se pudrió como una fruta abandonada al costado de un árbol. En 1886 tuvo lugar el primer intento de levantamiento en contra de Porfirio Díaz, que finalizó con el asesinato de Ramón Corona, candidato a presidente opositor a Díaz. Le dispararon a la salida de un teatro. Por supuesto, no hubo ninguna investigación ni juicio para intentar esclarecer el hecho. Porfirio Díaz estableció una fuerza campesina encargada de sofocar rebeliones, sembrando el temor entre aquellos que planeaban levantarse en armas y ejecutando a bandidos y criminales. Sin embargo, estas fuerzas pronto se ganaron la infamia por su brutal represión contra los indígenas yaquis que habitaban en paz y armonía al norte del país, en la frontera con Estados Unidos. A pesar de los intentos de resistencia de los yaquis, el presidente finalmente intervino y después de una década de enfrentamientos, ordenó la ejecución de todos los yaquis que se resistieran, mientras que los que se rendían eran destinados a la esclavitud en Yucatán. En Tomochi hubo otra sublevación indígena en 1891, cuando los habitantes de la ciudad de Chihuahua decidieron protestar contra el alcalde por el escaso margen de ganancia que les dejaba la explotación de cobre. Pese a que inicialmente el gobierno intentó negociar, la oferta era mísera y el pueblo decidió resistir, incluso peleando con las fuerzas federales en un combate sangriento. Porfirio Díaz perdió la batalla inicial, en donde murieron más de 1.200 soldados. Pero la victoria de los locales no significó ningún tipo de cambio, ya que casi todos trabajaban como peones que cobraban un salario miserable, mientras que los hacendados eran quienes más riquezas recolectaban. Para fines del siglo XIX, el precio de la plata, la principal exportación de México, comenzó a caer, dando paso a una recesión económica que comenzaría a marcar el rumbo de salida para Porfirio Díaz. México ya no podía cumplir con las finanzas internas y no podía pagar la deuda externa a tiempo. Poco a poco, se estaba convirtiendo en un país sin crédito internacional. El peso mexicano caía estrepitosamente. Hacia 1908 la situación era cada día más insostenible para el presidente Díaz. Los precios de los productos básicos crecían minuto a minuto, impidiendo a los trabajadores asalariados acceder a bienes fundamentales como comida o vestimenta. La industria nacional, que recién entraba en su fase de desarrollo, se estancó y eso provocó desempleo y la caída de los salarios. Para Porfirio Díaz la situación se complicaba aún más al ver cómo muchos trabajadores optaban por emigrar a Estados Unidos en lugar de permanecer en México. Sin embargo, la potencia del norte también atravesaba dificultades económicas, lo que resultó en una oleada de deportaciones en lugar de oportunidades laborales. Cientos de personas regresaban diariamente a México, expulsadas del país al que habían ido en busca de una vida mejor. Regresaban sin dinero, sin trabajo y con un profundo sentimiento de descontento. Sin embargo, aquellos que regresaron no lo hicieron completamente desprovistos. Desde Estados Unidos pudieron observar cómo los obreros se alzaban contra el gobierno debido a las precarias condiciones laborales. Las huelgas comenzaron a extenderse por todo México y aunque Díaz intentó negociar con los trabajadores, al final solo pudo recurrir a una de sus tácticas preferidas: la represión. Pese a que Díaz afirmó en una entrevista que estaba listo para llamar a elecciones libres, el surgimiento de Francisco Madero como rival político le provocó pánico. Madero había fundado el movimiento antirreeleccionista y era el primer candidato que se animó a hacer una campaña a lo largo y ancho del país. Durante 2 años,
los mexicanos vieron con esperanza el futuro. Creían en el cambio que Madero representaba. Porfirio Díaz también notó lo mismo y por eso mandó a encarcelarlo en San Luis Potosí en 1910. Tras pagar una fianza, Madero rompió la orden de quedarse en el país y se exilió en Estados Unidos, en donde desconocería la autoridad del presidente y comenzaría a armar una nueva revolución. El presidente, quien buscaba extender un periodo más su estadía en el gobierno, se encontró del otro lado del mostrador definitivamente. Tenía enfrente a un hombre que, al igual que él, llamó al pueblo para que se levantaran en contra de la tiranía. El soldado revolucionario se había convertido en dictador, en aquello contra lo que había luchado en el pasado. El Ejército Nacional se encontraba debilitado y la debacle final llegó cuando Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron la Ciudad de México. Porfirio Díaz había sido derrotado. Era el ocaso de su carrera política y había experimentado el amargo sabor de su propia medicina. En 1811, Díaz no tuvo más remedio que firmar la paz, llamar a elecciones y ver cómo Madero asumía legalmente el control del país. Díaz había gobernado desde 1876 hasta 1911, un hecho inédito para el país y que hasta la fecha no se volvió a repetir. Junto a parte de su familia y su segunda esposa, Carmen Romero Rubio, huyó a Francia. El dictador terminó pasando los últimos 4 años de su vida en la patria de aquellos que ayudó a expulsar de su propio país. La ironía probablemente contribuyó a empeorar el estado de salud precario del expresidente y dictador. Porfirio estaba sordo, tenía recurrentes infecciones bucales y cada vez le costaba más moverse. En territorio europeo intentó distraer su mente viajando a lugares como Egipto e Italia, pero su cuerpo comenzó a cobrar las deudas pendientes del pasado. El expresidente de México, Porfirio Díaz, se encontraba muy lejos de su amada patria en julio de 1915. Su salud había decaído considerablemente en el último año. Sus arterias se estaban endureciendo y la disentería avanzaba lenta y silenciosamente. Atrás habían quedado los paseos por su querida avenida Bois de Boulogne. Sus pies serían incapaces de trasladarlo entre los frondosos árboles. Francia poco se parecía a México y las noticias que le llegaban a diario desde la nación que supo presidir le hacían entender que cada día que pasaba, su Oaxaca natal también estaba cambiando de forma rotunda su cara, su espíritu. Postrado en una cama, Porfirio solo podía realizar pocas actividades. Recibía la visita de sus hijos, su esposa y amigos, quienes le daban las actualizaciones sobre la política de su país. Después reposaba mirando el techo y recordaba los años de juventud, de campañas militares, de acaloradas discusiones políticas. Repasaba aquellas decisiones que tomó, las que consideraba correctas, las que no se animó a ejecutar. Las alucinaciones eran cada vez más recurrentes y a los recuerdos de sus épocas de gloria personal se le sumaron las visiones de su hermana Nicolasa, cuyo nombre repetía muy a menudo. Pero aquello no duraría demasiado. Estaba perdiendo la capacidad de hablar. Díaz, quien tuvo al mundo en sus manos, lo estaba perdiendo todo, incluso su afilada lengua. En el ocaso de su vida, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori enfrentaba su destino con la certeza de que no volvería a su tierra natal. Mientras los susurros franceses penetraban su habitación, el anciano coronel cerraba los ojos y se sumergía en el torrente de recuerdos que lo llevaba de vuelta a Oaxaca, donde los dolores se desvanecían en la bruma del tiempo. El 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz yacía en su lecho en silencio. Incapaz de hablar, su mente divagaba entre alucinaciones de su infancia y deseos no cumplidos. Anhelaba el regazo de su madre y ansiaba contemplar una última vez los paisajes que amaba. Finalmente el aliento abandonó su cuerpo llevándolo a un viaje sin retorno
lejos de la patria que una vez lo vio como héroe y líder. Sus restos descansaron en una tierra extranjera mientras su memoria se desvanecía entre las páginas turbulentas de la historia. Su segunda esposa terminó dejando el cuerpo en una tumba en el cementerio de Montparnasse y regresó a su patria en 1934. El gran dictador mexicano había sucumbido ante su propia ambición desmedida, dejando un legado marcado por la controversia y la tragedia. El militar feroz, el joven que soñaba con escribir las páginas más gloriosas de México, no consiguió convertirse en un presidente destacado a pesar de sus logros. En cambio, su ambición desmedida lo llevó a morir en un continente distinto al que lo vio nacer y condenó su nombre para la posteridad. Porfirio Díaz murió siendo el gran dictador mexicano.